Bien, entonces con los maestros César, Marcos, debe ser Edwin también, no sé si es el maestro Edwin, mi tocayo, quienes ya están en la sesión. Siendo exactamente las 7 de la noche, vamos a dar inicio a este bloque. Vamos a tener dos bloques, como lo tuvimos hace 2 semanas atrás. El primer bloque de ver un grupo de casuísticas y el segundo bloque que es entrar ya de llano al simulacro para ver cómo nos está yendo, cómo estamos y vamos a ir de todas maneras interactuando, ¿ya? Bien, maestra Petra me parece que está ya en la sesión. Bien, voy a compartir entonces la pantalla, voy a compartirle la pantalla en breve. Vamos a ver un ratito. Listo, entonces vamos a... Si me escucha bien, por favor, confírmeme. Listo, maestros, entonces vamos a iniciar nuestra jornada. Hoy estamos ya 3 de junio, ¿ya? 3 de junio, sesión número 19. Estaremos completando nuestra sesión 19 y vamos pues a compartir la primera casuística. Vamos a ir viendo nuestra primera casuística. Voy dándole la lectura, ¿no? Y aquí está. Como esta casuística que se presenta nos dice, ¿no? El maestro Julio había pedido a sus estudiantes que investiguen para la sesión siguiente acerca del cubo y sus características, ¿no? Asimismo, le solicitó conseguir 6 hojas de papel arcoíris, ¿no? Y durante la sesión preguntó acerca de lo averiguado sobre el cubo, luego utilizó las hojas de papel arcoíris para trabajar mediante el doblado de papel, la construcción de un cubo y demostrar sus características y propiedades. Y nos dicen, ¿no? En este proceso los estudiantes desarrollan la estrategia D. A ver, ¿qué estrategia podrán estar desarrollando? Será la de George Polya, por ejemplo, que tiene que ver con los 4 momentos del tema de comprender, ¿no? Comprender, el otro de elaborar estrategias. En Polya, por ejemplo, tiene todos estos pasos, ¿no? Vamos a ir afinando. Cuando hablamos de Polya, él tiene 4 momentos, es el tema de comprender, ¿no? Comprender lo que se lee, tiene que ver con el tema de elaborar estrategias, o elaborar, por ejemplo, ¿no? Estrategias o plantear estrategias, tiene que ver con el tema de ejecutar la estrategia, de ejecutar, y tiene lo que es la visión retrospectiva, ¿no? Es una visión retrospectiva que nos indica a regresar a ver si lo que se ha hecho está bien, ¿no? Estos 4 momentos que tiene Polya justamente facultan, por ejemplo, especialmente en el desarrollo de nuestro trabajo en matemática, para resolver problemas. Generalmente resolvemos problemas con Polya, ¿no? Guzmán tiene una situación particular, ¿no? El tema de, él empieza con un tema de familiarización, ¿no? Hay que familiarizarse, dice, con el problema, ¿ya? Igual, por ejemplo, Miguel de Guzmán repite una serie de situaciones muy parecidas a esta, ¿no? Él, por ejemplo, él dice, vamos a familiarizarnos con el problema, vamos a ver si dentro del problema hay similitudes, hay problemas similares, hay similares en cuanto al desarrollo, y si hay similares al desarrollo, igual, entonces hay que
ejecutar también y hay que desarrollar. Hay que ejecutar o hay que desarrollar y de pronto el tema de la reflexión, ¿no? En el caso de Miguel de Guzmán, que en realidad Miguel de Guzmán viene a ser una estructura, ¿no? Una estructura muy similar a la de Polia, ¿no? En cambio, cuando entramos a la estructura de Banquier, por ejemplo, él tiene que entrar con un tema de organización, tiene que ver un tema de investigación, ¿no? Tiene que ver un tema, por ejemplo, donde hay una interacción entre el docente y el estudiante, hay una parte donde el docente suelta al estudiante, hay otra parte donde el estudiante ejecuta actividades, desarrolla experiencias, hay otra parte donde el estudiante expone las experiencias, ¿no? Y desde ahí, por ejemplo, Banquil tiene una propuesta que es una estrategia también heurística, porque estas son estrategias heurísticas. Entonces, desde ahí tendríamos también para poder analizar. Mientras que Alan Schoenfeld, por ejemplo, él tiene que ver con una situación que dice, no, hay situaciones que hay que analizar, dice, ¿no? Él empieza siempre con unas estructuras, ahora vamos a ver el tema de, él tenemos que analizar porque las cosas, por ejemplo, no todo es repetitivo, decía. Siempre los problemas o las situaciones son situaciones nuevas, situaciones, por ejemplo, que vamos encontrando y que por lo tanto vamos a analizarlas y luego de analizarlas hay que ir, por ejemplo, comparándolas, ¿no? Él todavía las compara, ¿no? En el análisis que tiene Schoenfeld, él hace una especie de comparación. Una vez que hace la comparación, él también hace así como lo hace Polia, lo hace Miguel de Guzmán, lo hace Banquier, él va a una situación de desarrollo, ¿no? Desarrollo, pero él le habla así, desarrollo matemático. Y cuando habla del desarrollo matemático es porque utiliza pues el tema directamente de los algoritmos o el tema de los modelos matemáticos, ¿no? Y bajo esa lógica, Schoenfeld termina, por ejemplo, con que el estudiante tiene que saber, ¿no? Tiene que saber comunicar lo que ha hecho. Entonces, bajo esa lógica, no he puesto todavía la de Bangier, por ejemplo, estas estrategias heurísticas, de pronto, ¿cuál de las tres ustedes creen que responden de las que he desarrollado al planteamiento? ¿Qué dicen ustedes, por ejemplo? ¿Alguna opinión? Banjil. Muy bien. Y ahí se está cumpliendo justamente la estructura de Bankiel, ¿no? Porque se trabaja bajo varios niveles, ¿no? O le llaman, por ejemplo, los modelos que ellos utilizan. Y de pronto, cuando hablamos de estos modelos de Bankiel, él nos habla, pues, de que hay un tema de reconocimiento, ¿no? Hay un tema, por ejemplo, donde yo hablo del nivel y hablo, por ejemplo, de fases. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando Van Giel, en qué se diferencia cuando él habla, por ejemplo, de niveles? Por ejemplo, él habla de niveles y habla de fases para aprender, dice, ¿no? Miren la diferencia de los esposos Van Giel, ellos, pues, por ejemplo, son matemáticos holandeses. Cuando él habla de, por favor, con el micrófono, a ver los que están activados. Cuando habla de los niveles, él me habla, por ejemplo, de nivel 0. Él habla, por ejemplo, de un nivel 0, ¿no? Habla de un nivel 1, habla de un nivel 2, habla de un nivel 3 y él habla de un nivel 4. Entonces, pero estos niveles están dados para el maestro particularmente, para que pueda orientar el aprendizaje. O sea, el nivel me permite orientar el aprendizaje porque cuando hablamos del nivel 0 es donde le enseñamos recién al estudiante
a reconocer, a visualizar, ¿no? A visualizar. En el nivel uno, por ejemplo, es donde se les enseña al estudiante a analizar, ¿no? Tú le das una figura, le das una estructura y le vas preguntando qué cosas ves, qué formas ven, ¿no? Qué figuras ven, ¿no? Llegarán a un nivel 2 donde el estudiante ya va a ser capaz de identificar o dar a los primeros conceptos, ¿no? Los primeros conceptos va a poder clasificar, orientar algunas propiedades. El nivel 3, por ejemplo, es donde nos hablan de la deducción formal, donde ya comenzamos a hacer demostraciones, especialmente en el tema de la geometría. Entonces, cuando ya llegamos a hacer demostraciones, llega al nivel 4, donde está el rigor matemático, donde ahí se apuestan pues, los famosos axiomas, los famosos teoremas, ¿no? La teoría propiamente. A eso se le llama el rigor. Por eso es que cuando la propuesta de Van Giel primero dice, ¿no? Trabajemos en función de los niveles y en función de los niveles vamos a generar la parte didáctica. Y la parte didáctica, así como lo tiene Polia, lo tiene Miguel de Guzmán o lo tiene Schoenfeld, esto es la acción didáctica. Las fases le llamamos la acción didáctica. O sea, lo que hace Polia, lo que hace, o sea, Polia ni Miguel de Guzmán ni Schoenfeld tiene lo que tiene en este caso Van Giel, ¿no? Van Giel te orienta pedagógicamente y te orienta didácticamente. Por eso que las fases que nos da Mangiel no son, en este caso también son 5 fases, miren. Ellos, por ejemplo, trabajan en función de la fase 1, la fase 2, la fase 3, la fase 4 y la fase 5. Lo que nosotros le llamamos los momentos, ¿no? Los momentos del aprendizaje. Entonces, cuando nosotros hablamos de los niveles, los niveles están en la acción del aprendizaje que el maestro va orientando en los procesos de enseñanza. Y las fases están en los procesos que se dan en cada sesión de aprendizaje. Por eso es que la primera fase, en general en Bankier, está dado con el tema de que nosotros como profesores le preguntamos al estudiante o lo enviamos a investigar o a traer alguna información. Eso ocurre en esta fase, por ejemplo, ¿no? De Van Giel. Dice, no, queremos que recoja información. Ya está. Luego, una vez que ya tiene la información, entramos nosotros a tallar en la parte 2 como maestros, a utilizar esa información que ha traído el estudiante para generar los primeros conceptos, las primeras acciones o los primeros modelos que quisiéramos llamarlo, pues en el tema geométrico. Cuando llegamos a la fase 3, por ejemplo, es donde ya hacemos ya una explicación conjuntamente con el estudiante, una explicación más detallada. Y cuando hablamos de la explicación más detallada, ahí lo relacionamos con los ejercicios, con los problemas, con los modelos, ¿de acuerdo? Para que después, una vez que ya el estudiante ya trajo la idea, ya investigó, ha habido, por ejemplo, una interacción entre el profesor y el estudiante en la fase 2, donde recoge la información y la comienza a analizar para que en la fase 3 conceptualice. Ahí en la fase 3 ya se conceptualice y se le pide en la parte 4, donde le llaman la famosa orientación libre, a que el estudiante haga un trabajo, haga una actividad, haga un proyecto, ¿no? Toda acción que conlleve a fijar el conocimiento que en este caso el estudiante ha realizado. Y finalmente, por ejemplo, en la fase 5, ahí viene ya lo que algunos le llaman, pues, la sociabilización, otros le llaman la exposición, otros le llaman el debate, otros le llaman técnicas de museo, donde se va explicando, ¿no? A grupos de estudiantes cómo se desarrolla un producto. Entonces, bajo la lógica que estamos viendo, ustedes consideran de que hasta ahí, ¿con quién se quedarían? ¿Con quién se quedarían ahí ustedes?
podría ser, ya ahí se descartaría a Polia y de Guzmán, por ejemplo, porque en Schoenfeld, como le decía, pues, el estudiante debe tener, pues, experiencia matemática en el análisis, ¿no? El estudiante no puede generar un análisis si no tiene experiencia matemática. Entonces, el rigor de Alan Schoenfeld es mucho más arriba, porque él dice que para resolver problemas, el estudiante debe tener experiencia matemática. Pero de acuerdo a lo que estamos viendo, el maestro Julio solamente está enviando a hacer una investigación, miren, él está pidiendo que investiguen o que traigan una información acerca del cubo, ¿ve? El cubo y sus características. Por lo tanto, no hay un nivel, por ejemplo, ahí como lo aplicaba para Polia, ¿no? En Polia, por ejemplo, nos hablan de comprensión, elaboración de estrategia, más que todo, Polia y Miguel Guzmán es directamente a problemas. Schoenfeld también. El único que nos lleva a proyectos o acciones de este tipo va a ser Banquier, ¿ve? Y aquí la respuesta sería la propuesta o la estrategia de Banquier. ¿Quedó claro, maestros? Para continuar, seguimos, ¿ya? En el modelo 2, o en la casuística 2, nos dicen ahí, Melissa, profesora de matemática, de cuarto grado de secundaria, ella goza del aprecio y respeto de los estudiantes por su trato personal frente a ellos. Lo que justamente compartía temprano con la maestra Cecilia, el tema de la horizontalidad, ¿no? Hoy nos hablan de mucha horizontalidad en la escuela. Antes nos han visto siempre a los profesores de matemática como los profesores más rígidos, más verdes, ¿no? Y justamente una de las situaciones claras por las cuales el estudiante ya no aprendía matemáticas porque el profesor o la profesora eran muy serias, muy renegones, el profesor, por ejemplo, no se deja entender, explica muy rápido. Entonces, tantas cosas nos han dicho a los profesores de matemática que hoy frente a la currícula que estamos nosotros trabajando, nos piden el tema de la horizontalidad, que tiene que ver mucho con el tema afectivo, ¿no? El tema del buen clima, el buen clima escolar, el buen trato con los estudiantes. Ahora dice, los estudiantes de la profesora Melissa comentan que durante las sesiones ella tiene un trato horizontal con ellos y que ante alguna situación de indisciplina que se presente, sabe abordarla asertivamente, ¿no? Es una persona que sabe escuchar y sabe decir las cosas, lo que genera el buen clima emocional. Sobre la forma de actuar de la profesora Melissa, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe la forma de actuar de la docente? Melissa maneja habilidades interpersonales que le permiten actuar pertinentemente. Melissa trabaja buenas estrategias de convencimiento grupal en sus estudiantes. Melissa tiene un estilo de comunicación positiva porque evita maltratar a sus estudiantes. O Melissa es una persona asertiva, pues ha logrado hacerse amigo de sus estudiantes. En la D, el ser asertivo no necesariamente es ser amigo de los estudiantes. Porque una cosa es ser cercanos a ellos, que tengan confianza, que puedan ellos poder comunicarnos sus dudas, sus preocupaciones, pero no necesariamente es hacerse amigo. Por lo tanto, en este caso, no sé si están de acuerdo conmigo, yo descartaría esta que está aquí. Y me quedaría con la letra A, la letra B y la C para poder descubrir entre las tres cuál sería la situación, ¿no? que describa más efectivamente a la maestra, en este caso Melissa, ¿no? A ver, vamos a ir revisando ya los chats hoy día. A ver, por aquí, ¿qué nos dice en el chat? Ya, el maestro Nixon, la maestra Petra, la maestra Elizabeth, ya están marcando. Muy bien, el maestro Pirco, y creo que va a haber creo, una coincidencia interesante porque de eso se trata, ¿ve? Muy bien, y efectivamente, ¿no? Desde el tema particular, ¿por qué se van descartando las otras? Porque aquí hay algo importante. Todo maestro, ¿no? No solamente es el tema de acá dice estrategias de convencimiento. No sé a qué se llama esta estrategia, entonces no lo tomaría en cuenta, ¿no?
Ahora, por ejemplo, es cierto que ella tiene un estilo de comunicación, porque evita tratar mal a sus estudiantes. No está mal, pero hay algo que todo maestro tiene que manejar, es esto. Todo maestro tiene que manejar esto. Y entonces, por lo tanto, la respuesta, como ustedes mismos, ¿no? Eliminamos la B. Ya está, muy bien, maestro Jaime, es cierto. Quitamos la letra B, porque no se conocen algunas estrategias de convencimiento, no sé si están marcadas, ¿no? Ahora, la letra C no está mal, ¿no? Pero entre la A y la C hay algo que todavía la cierra de manera general, ¿no? Porque le permite actuar, dice, pertinentemente. Ella sabe en qué momento, cuándo y cómo actuar frente a la situación. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Entonces vamos a ver qué nos depara el siguiente modelo. Claro, es importante justamente que todo maestro tiene que manejar lo que nosotros le llamamos las famosas habilidades blandas. Se ha pedido ya muchas veces que las universidades, los pedagógicos deben tener dentro de la currícula cursos de habilidades blandas, porque de algún modo eso también a muchos maestros les va a decir si estás preparado para ser maestro o vas a tener que pensarlo bien, porque muchas veces hay maestros que no tienen la paciencia y hay maestros que de pronto se desesperan frente a una situación y más que solucionar un hecho, lo complicamos, ¿no? Entonces, es cierto, maestra Carla, ¿no? Las habilidades interpersonales, el maestro Nixon nos dice las relaciones interpersonales, claro, y nosotros como maestros particularmente, si no manejamos estas habilidades interpersonales, porque una cosa es que la conozcas, ¿ah? Una cosa es que la conozcas, incluso hay gente que domina las habilidades interpersonales, pero el tema no es dominio, el tema es manejo. Porque tú puedes agarrar un auto y puedes prender el auto, puedes empezar a caminar con el auto, pero de pronto te pasa la luz roja, ¿no? Te pasa la luz roja, de pronto casi como que atropellas a una persona y eso no te hace que conduzcas, ¿no? Que conozcas. Entonces, por eso es el manejo, es una situación clave en la... Bien. Porque la palabra que define esa candidatura. Yo invito, y permítanme por un segundo dirigirme a los que dudan, a los que desconfían, a los que no la quieren, maestro, bueno. A los que dicen por qué traicionan ustedes la causa de la democracia para regalarle su voto a Keiko Fujimori. Y yo les respondo que la causa... Creo que por ahí están haciendo apología política. Esta clase no es para la apología política. Ya, maestro. Entonces, para cerrar este bloque, es importante el tema, y yo les recomiendo. Por ahí tienen algún curso que salga de habilidades blandas, y yo creo que va a ser siempre muy bueno tomarlo en cuenta. Vamos a ver ahora en el tercer momento, en esta tercera parte que dice, ¿no? El profesor Alberto dice, en la clase de matemática con los estudiantes del primer grado ha desarrollado estrategias para resolver operaciones con números decimales, ¿ya? Se asume que este profesor ha desarrollado varias cosas, ¿no? Seguramente ha trabajado con algún material, puede haber trabajado con alguna ficha, porque cuando hablamos de estrategias, las estrategias conllevan a un conjunto de acciones, y este conjunto de acciones está muy vinculado, por ejemplo, a elementos claves que pueden trabajar, como dice a veces, con dominós, pueden trabajar con casinos, pueden trabajar con fichas, se puede trabajar desde trabajos en equipos, acciones por descubrimiento o la acción misma del ensayo-error como estrategia para poder resolver situaciones. Ahora, dice que él ha observado que uno de sus estudiantes, por ejemplo, Ismael, tiene muchas dificultades para resolver la multiplicación de números decimales. Y en serio, a veces les comparto, no sé si a ustedes les ha pasado, que muchos chicos les cuesta aprender la multiplicación de números decimales, ¿no? Cuando tú le dices, ¿y cuántos decimales tiene el multiplicando? ¿Cuántos decimales tiene el multiplicador? ¿Cuántos decimales tienes en total?
¿Y dónde se bloquean? Cuando le decimos para dónde vamos a correr la coma decimal, ¿no? Y por más que tú le digas a la derecha, a veces no contabilizan bien ese elemento. Entonces, este es un caso. Dice, no comprende cómo trasladar la coma decimal. En ese caso, ¿qué le recomendamos al profesor Alberto? A ver, todos vamos a ser consejeros del profesor Alberto. ¿Y qué podríamos decirle al profesor Alberto? ¿Qué es lo mejor que podría hacer para que Ismael pueda resolver mejor la multiplicación del número decimales? Le podríamos decir al profesor Alberto que debe abordarlo a Ismael, o sea, conversar con él, establecerle prioridades sobre esa debilidad y atender inmediatamente, por ejemplo, o debe abordar a Ismael y observar sus debilidades y atenderlas inmediatamente. Hay dos cosas ahí. La C dice abordar a Ismael, resaltarle los logros que ya obtuvo, observarle sus debilidades y establecer prioridades que requieren atención inmediata, o abordar a mi Ismael, resaltarle los logros que ya obtuvo, observar sus debilidades y dar la atención inmediata. Entonces, yo creo que hay una o dos que tendríamos que eliminar inmediatamente. Por ejemplo, en este caso, antes de poner la respuesta, porque estamos en ese análisis, ya, por ejemplo, el maestro Firco nos dice, maestro Firco, esa sería su alternativa correcta, ¿verdad? Ya, sí, ya está. El maestro Firco ya ha planteado su alternativa. Ya, muy bien. El maestro Jaime nos dice que eliminamos la B. ¿Y por qué podríamos eliminar la B? Dice, si abordamos a Ismael y observamos sus debilidades y atenderlas inmediatamente, claro, no es pertinente. No es pertinente porque desde el punto de vista yo lo puedo abordar, observo sus debilidades, por ejemplo, pero lo atiendo en función de qué. ¿En función de qué? ¿No? ¿En función de qué? O sea, podría decir, ya sé que no sabes multiplicar, entonces ahora te voy a decir, cuando tú multipliques, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, pero tendríamos que entrar un poco más en el estudiante. Entonces, si hemos eliminado la B, entonces la A podría también o no, o la dejaríamos, porque todavía la A dice, hay que establecerle prioridades, y eso es bueno, miren. Es bueno, por ejemplo, cuando uno toma al estudiante y cuando lo aborda, por ejemplo, le establece prioridades, pero ¿para qué? Para poder sacarlo adelante sobre lo que tiene. Pero, sin embargo, si yo analizo a Ismael y le digo, mira, yo sé que no te sale esto, no puedes resolver la siguiente operación, vamos a hacer lo siguiente. Pero no es que no sea pertinente, ¿eh? Pero hay quizás una que sea más pertinente. Ahora, por ejemplo, ya se van dando cuenta, ya van respondiendo, ahora sí, por ejemplo, la maestra Carla también ya respondió y ya se dio cuenta, por ejemplo, que no se trata en la pertinencia de ir y decirle, ah, esto está mal, entonces vamos a hacer esto. Por lo tanto, por no ser más pertinente, también se va. Entonces nos quedaría entre la C y la D. Y la D, aunque sea ahí dice A, pero es D. A ver, ¿qué dirían ustedes en este caso? ¿Qué dirían? ¿Con quién se quedan? ¿Con la C o con la D? Ya veo ya que hay varios que están, ajá, muy bien, la maestra Petra también lo dijo, ¿eh? Porque justamente, ¿dónde está el asunto de la parte donde hacemos retroalimentación? La retroalimentación es un proceso en el cual nosotros atendemos al estudiante, pero siempre este es el detalle, ¿ve? Por ejemplo, aunque en la C le resaltamos los logros, en la D también le resaltamos los logros. Ahí están bien, ¿ve? ¿Ve? Y la pregunta dice, ¿observa las debilidades? También observa las debilidades. Entonces, entre observar las debilidades y establecer prioridades y observar debilidades y dar atención inmediata, ¿cuál es más pertinente? ¿Verdad? ¿Ya se dieron cuenta cuál es más pertinente? ¿Qué letra marcamos, maestros? Con mucha seguridad esta vez. ¿Con qué letra nos quedamos? ¿Verdad? ¿Con esta? Porque definitivamente el tema de la prioridad es ver qué parte o qué elemento importante debemos tomar en cuenta para poder asumir esa atención inmediata.
pero yo no puedo tomar una atención inmediata si dentro de lo que he encontrado quiero enseñarle todo de una vez. Entonces, de esa manera, ahí estamos viendo cómo se va presentando este caso, ¿no? Este caso importante. Bien, entonces vamos a pasar al siguiente modelo, salvo que haya alguna observación. Siempre yo les pregunto si hay alguna situación que quieran ustedes tocar y vamos a ir explicando, ¿no? Seguimos avanzando, maestros. A ver si vamos bien, va muy rápido la explicación o está bien. No sé hoy cómo se dice la palabra. Excelente, profesora. Excelente la explicación. Muchas gracias. Vamos bien, gracias, maestro. Entonces, seguimos avanzando. Seguimos avanzando. El tema nos toca abordar... ¿Cómo quedó en la 3? Perdón. Casuísticas. Ahora, a ver, si no me equivoco, la letra C, ¿ah? La letra C. Ya, a ver, vamos a este caso. Nos dice que Aide es profesora de matemática, ojo, en una comunidad andina, como muchas veces ocurre, ¿no? Ocurre a veces en ciertos lugares donde vamos a tomar en cuenta un criterio particular. Ella ha organizado actividades en la sesión que debe trabajar con sus estudiantes del segundo grado de secundaria, dice, el conocimiento sobre las áreas de los cuadriláteros, ¿no es cierto? Utilizando el texto del Minedo. Claro, el texto del Minedo. Incluso hay unos textos de Minedo, seguramente los que están en provincia saben que hay una matemática que le llaman ainomatemática, creo que es. Según la característica de la comunidad, ellos solo reconocen el término chacra. Chacra, que le llamamos terreno, ¿no? O sea, en esa comunidad, por ejemplo, las personas llaman al sitio donde siembran, a donde están los animalitos, ¿no? Y no utilizan el término, por ejemplo, metros cuadrados. Entonces, Aide tiene que ir en ese proceso, ¿no? Porque si estás en una comunidad, definitivamente bajo los términos de la comunidad no quiere decir que te tienes que imponer, sino que tienes que orientar y tratar de aprovechar, ¿no? Esos elementos para generar aprendizaje. Dice, ¿no? Solo consideran la característica y forma de sus terrenos, dice. Y desde un enfoque intercultural, perfecto, ¿qué significa ese enfoque? Que se tiene que respetar, respetar, por ejemplo, esas terminologías que... ¿Habla o no? A ver, por favor. La noche al Teresa Leche trabajamos a las 12:10, digo. ¿Quién está a ver, vamos a ver por ahí. ¿Alguien está? A las 11:30 ya se está queriendo ir ya. Ya está, vamos a ver. Si no, vamos a tener que silenciar a todos, ¿ah? Yo pongo el micrófono para que participen, pero es bueno que si están en una interrupción, por favor, lo apaguen. Entonces dice ahí, qué estrategia, dice, es la más pertinente que debe utilizar la profesora Aide en la sesión de aprendizaje? La letra A nos dice, ¿no? Trabajar las concepciones tradicionales del pueblo y también presentar y explicar la información sobre área propuesta en el texto. Se podría tomar como pertinente esa alternativa, o la segunda alternativa dice, partir de la explicación del texto escolar, pues son conocimientos matemáticos, y luego desarrollar las concepciones del pueblo. ¿Qué dice en la letra B? ¿La dejan o la sacamos inmediatamente? Comunidad, luego relacionarla. Ahí veo, por ejemplo, ya que están poniendo sus alternativas, pero ahí vamos viendo, ¿ah? Hacer una vivenciación sobre cómo medir áreas y luego desvirtuar las prácticas consideradas por el pueblo. Acá sí yo me pongo siempre muy serio y le decía a los maestros, en algún momento, cuando uno está en una comunidad y trabajamos bajo un enfoque intercultural, nosotros como maestros vamos a ir a desterrar todo lo que tienen como costumbre estos lugares. O vamos a decir, eso no sirve, eso no es cierto. O sea, se puede desvirtuar
las prácticas de un pueblo? Jamás. La letra C totalmente eliminada. ¿Ve? Ya descartamos la letra C. Entonces, dentro de la A, la B y la D, ahora sí. Cuando dice, si yo trabajo con secciones tradicionales del pueblo y también, y también presentar y explicar la información sobre áreas propuestas por el texto, ¿puedo hacer las dos cosas a la vez? ¿En el mismo momento? Tampoco. Y ahora, si estoy en un lugar, estoy en una comunidad, ¿qué es lo más pertinente? ¿Agarrar el texto primero o partir desde una situación problemática del lugar? Como estrategia. ¿Qué es lo que más va a funcionar? ¿Lo contextual o lo literal que el texto, porque el texto me puede dar una situación también de contexto? Pero el tema de tomar una situación problemática, tomando en cuenta la concepción de la comunidad, respondería más a la explicación del texto escolar primero. Y nadie está diciendo de que no puedo tomar la explicación del texto. Simplemente, vuelvo a insistir, la palabra que desde la primera clase, ¿cuál es la palabra? ¿Cuál genera mayor pertinencia frente a lo que nos está planteando? Claro, y entonces, en este caso, ¿nos quedamos con qué letra? ¿Con qué letra nos quedamos? Vamos a ver un ratito acá. Tenemos ahí un amigo participando de la clase. Creo que está diciendo la letra. Lo que pasa es que está diciendo la letra y ustedes no se dan cuenta. Ha dicho que es la letra D, dice. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, maestros? ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos haciendo ese análisis y vuelvo a reiterar la importancia de focalizar la alternativa en términos de pertinencia. Bien, a ver, vamos a ver qué nos trae la pregunta 5. En el caso 5, dice, los estudiantes del tercer grado de secundaria, dice, luego de haber realizado un laboratorio matemático, qué interesante esto, por ejemplo, no sé si en esta situación algunos de ustedes ya tienen la experiencia de haber trabajado laboratorio. Entonces, los maestros que trabajan laboratorio lo tienen muy claro, ¿eh? Lo tienen muy claro, por eso si viene algo de laboratorio, algo que venga, por ejemplo, cuando te dicen taller matemático, laboratorio matemático, debemos tener claro, o sea, porque si eso está tan transparente, la respuesta es inmediata. No vamos a demorar mucho, dice, acompañado de su profesor sobre factorización, ¿no? Han realizado un laboratorio matemático acompañado de su profesor sobre factorización en aspa simple. O sea, han hecho un laboratorio en función de esto. ¿Y qué han utilizado? Dice, material concreto. O sea, han hecho la factorización en aspa simple utilizando material concreto. En este caso han utilizado casinos, dice. Ya. Entonces, ¿cómo serán los casinos? Habría que ver cómo lo han desarrollado. Seguramente algún elemento particular que los casinos les está sirviendo para poder trabajar el aspa simple. Y nos dicen, que lograron satisfactoriamente empoderarse del conocimiento. O sea, este conocimiento fue satisfactorio. Fue satisfactorio. O sea, quiere decir que lo aprendieron. El laboratorio les ha permitido aprender. Dice, y además trabajando en equipo, mire todo lo que le dice, comunicando resultados, dice, mediante una interacción y explicación respectivamente. Entonces, la pregunta clave dice, ¿qué estaba buscando el profesor a través de esta actividad? O sea, utilizó ese laboratorio matemático, ¿para qué? Para fortalecer la práctica sobre la factorización en aspa simple, utilizando el material concreto, tal vez para generar aprendizajes cooperativos sobre la factorización del aspa simple mediante el uso de los casinos, o conceptualización del conocimiento sobre la factorización en aspa simple mediante el uso de material concreto, fortalecer el trabajo en equipo utilizando un conocimiento de la factorización en aspa simple. Parece medio complejo tener que elegir, ¿no? Pero vamos al detalle
cuando en algún momento yo les estaba planteando, el laboratorio matemático, en realidad, ¿para qué sirve? Ahí está nuestra pregunta. O sea, para qué se utiliza un laboratorio matemático? Ahí está la parte de la respuesta. Si yo sé para qué hago un laboratorio, mi respuesta, prácticamente las alternativas caen por su propio peso. ¿Alguien lo recuerda? En algún momento yo les planteé sobre el tema del laboratorio matemático. Les había hablado incluso, les había hablado del tema del laboratorio, ¿no? Les hablé también del taller, ¿no? Del taller, para qué era interesante el taller y para qué era interesante el laboratorio, ¿no? Matemático, ¿no? En cada caso. ¿Para qué servía cada uno? El taller en realidad era para fortalecer los aprendizajes. Acuérdense. Entonces, por lo tanto, como el taller sirve para fortalecer los aprendizajes, la alternativa A no la necesito, ¿no? Porque si yo voy a fortalecer la práctica de la factorización es porque voy a utilizar ejercicios diversos para poder desarrollar la factorización. Entonces, el taller me permite fortalecer, ya lo he aprendido. Ahora, el tema de, como hay fortalecimiento, y como dice abajo en la D, fortalecer el trabajo en equipo utilizando un conocimiento de la factorización, es casi similar y por lo tanto, esta también se tendría que ir. ¿Ve? Y me quedaría la letra B y la letra C. Ahora vamos un poco a tomar en cuenta con qué letra nos quedaríamos, ¿no? En este caso. A ver, parece que ya van apareciendo algunos resultados. Sí, ya están apareciendo perfectamente, ¿no? Algunos me ponen una alternativa, pero vamos a discutirla, porque es cierto que en los laboratorios nos dan aprendizajes cooperativos, ¿ah? Sí nos generan aprendizajes cooperativos, dice sobre la factorización del aspa simple mediante el uso de los casinos, ¿ya? Pero, ¿cuál es el propósito de un laboratorio? El propósito de un laboratorio siempre va a ser esto. Simplemente conceptualizar, por ejemplo, en este caso, toda la generalidad que tiene un conocimiento. Y por lo tanto, el hecho es que el laboratorio te permite que el estudiante identifique, el estudiante conozca, reconozca, el estudiante pueda, por ejemplo, traducir expresiones, el estudiante pueda comunicar a través de la expresión qué es lo que tiene, qué es lo que observa, qué es lo que en este caso está desarrollando, ¿no? Entonces, justamente el laboratorio les permite la conceptualización. Y desde esa mirada, la respuesta tendría que ser esta de acá, ¿no? Cuidado. ¿Queda claro, por favor? Claro, muy bien, la maestra Carla, el tema justamente que dice empoderarse del conocimiento, ¿no? Qué interesante la conceptualización, porque el laboratorio no se confunde, el laboratorio matemático como que vamos a hacer ejercicio, vamos a desarrollar una ficha, que puede ser una ficha, pero una ficha donde aliente poder lograr que el conocimiento quede claro desde esa mirada. Pero si yo agarro una ficha de ejercicio, eso no es laboratorio, eso es un taller. O sea, el taller es fortalecer o simplemente tratar de puntualizar, ¿no? Desde el concepto, cómo lo tomo como aplicación. Más que todo, eso es lo que tiene que ser el taller, es la aplicación del conocimiento, ¿no? Ya, maestro Pilco, anteriormente se conocía como escenarios, es cierto. Anteriormente el laboratorio, el taller matemático, el proyecto matemático, los tres. O sea, cuando decíamos laboratorio matemático, taller matemático, proyecto matemático, anteriormente se le conocía como escenarios. Hoy son conocidos desde la base del ministerio como estrategias. Hay que ir, por ejemplo, tratando de adecuar estas nuevas situaciones que vienen desde
la fundamentación que el ministerio plantea, ¿no? Entonces, es cierto, cuando estábamos de las rutas del aprendizaje, ¿se acuerdan cuando era las rutas del aprendizaje? Ese laboratorio, taller y proyecto estaban así, como escenarios, decían. Pero hoy simplemente se han convertido en parte de nuestras herramientas, o sea, en qué momento la podemos utilizar para poder generar aprendizaje. Entonces, todo lo que genera aprendizaje son estrategias. ¿Vamos bien, maestros, entonces? Ya, vamos bien, entonces. Vamos caminando a la siguiente propuesta. A ver, vamos a la siguiente propuesta. En la siguiente propuesta, miren lo que nos dice, ¿ah? Atención. Dice, Elías es un profesor de matemática del 5º grado de secundaria en una institución educativa. Bueno, acá dice, durante el desarrollo de una de sus sesiones de aprendizaje, resuelve en la pizarra problemas sobre regiones sombreadas, tipo examen de admisión a universidades. Este es un profesor, por ejemplo, que está preocupado porque seguramente Elías piensa que todos los estudiantes van a ir a la universidad, ¿no? Es cierto, muchos quieren ir a la universidad, pero de repente hay chicos que no desean ir a la universidad, quieren una carrera técnica, quieren una carrera de mando medio, ¿no? Entonces, pero Elías es un profesor que tiene esa aspiración. Como actividad de extensión en el aula aplica una evaluación con 5 problemas parecidos con la consigna que sean desarrollados. Al revisarlo se da con la sorpresa que el 85% de estudiantes no logra resolver correctamente y en otros casos no aprecia los desarrollos. ¿A qué se debe esta situación? A ver, vamos a hacer un análisis de un par de minutos. ¿Será porque Elías no está tomando en cuenta el desarrollo cognitivo de sus estudiantes en la planificación? ¿Será porque los estudiantes no sienten mucha afinidad en el área de matemática, tampoco con el profesor Elías? ¿Será porque los problemas planteados sobre regiones sombreadas en la evaluación por el profesor Elías son muy complicados? Porque el profesor Elías no está desarrollando con estrategias adecuadas los problemas tipos sobre regiones sombreadas. Ahí, lo primero que tenemos que hacer... Básicamente esas serían las novedades. A ver, como estrategia, vamos a ver por acá. Pero debo recalcar que solamente es para cuentas institucionales, ¿ya? En las cuentas libres todavía no hay esta actualización, como se está encontrando ahora. Ya está, ¿ven? Hay una que por descarte tendría que salir. ¿Cuál sería que por descarte tendría que salir? O sea, sí, porque a veces pasa esta ocurrencia. No sé si les ha pasado esta ocurrencia, que cuando nos piden el informe por qué los estudiantes no han aprendido, nos dicen, es que por los alumnos. O sea, siempre hay una situación que dice, en los alumnos, ¿no? Entonces, hay una situación que no podemos nunca culpar a los estudiantes. Si algo está pasando, siempre hay que darnos cuenta nosotros qué podríamos hacer para revertir esa situación. Ya, por ejemplo, nuestro Jaime nos dice, vamos a eliminar la B, muy bien, y también nos sugiere eliminar la letra C. Ya, sí, totalmente de acuerdo, maestro Jaime, sí, porque cuando dice los problemas planteados sobre regiones sombreadas en la evaluación por el profesor Elías son muy complicados. ¿En qué parte dicen que los problemas son complicados? No me dice. El caso no me dice que los problemas son complicados, que si les ha hecho quizás complicado al estudiante por el tema del porcentaje, pero no me dice nada. Entonces solamente me quedaría la A y la D. Entonces, entre la letra A y la letra D tendríamos que analizar. Dice, no, el profesor Elías no está desarrollando, dice, con estrategias adecuadas los problemas tipo sobre regiones sombreadas. Puede ser que el profesor Elías tenga, por ejemplo, un conjunto de estrategias, ¿no? Pero necesariamente, por más que ponga las mejores estrategias, va a garantizar que todos los estudiantes de pronto puedan aprender. O sea, esa sería la situación, tal vez, que estaríamos tomándolo como una responsabilidad al profesor Elías. Y aquí debemos todos ponernos en el caso del profesor Elías. Por eso que una de las cosas que yo les he pedido a ustedes es que cuando ya estén en la evaluación tienen que ponerse en el caso del profesor que está ahí en el caso. O sea, siéntanse en el caso. Porque si nosotros lo vemos desde otra ventana, vamos a decir, no es mi caso, ¿no? Y entonces por ahí, por ejemplo, eso es lo que se ha presentado. Porque el profesor podría tomar
problemas tipo, no sé, podría tomar, pero no necesariamente es una consigna que en este caso el ministerio nos está pidiendo. Recuerden que muchas veces lo que nos pide el ministerio es trabajar sobre situaciones de contextos, ¿no? Hay problemas tipos, es cierto, ¿no? Pero no necesariamente tengo que marcar eso. Por lo tanto, la maestra Carla nos dice, nada de problemas tipo, profe, por si acaso, nada. Conmigo no van los problemas tipo, y por lo tanto, el gran tema o la gran situación que se ha presentado por que los estudiantes no están planteando así, es porque el profesor Elías en realidad no ha tomado en cuenta esto. No ha tomado en cuenta qué cosa, cómo los estudiantes se desarrollan a través del conocimiento, o sea, qué capacidad tienen, o sea, no he tomado en cuenta dos cosas aquí, ¿no? Cuando hablamos del desarrollo cognitivo, estamos hablando de el estilo, por ejemplo, tiene que ver mucho el estilo de aprendizaje, tiene que ver el tema del rendimiento, ¿no? Tiene que ver el tema de la capacidad de aprendizaje, por ejemplo, ¿no? Tiene que ver todos estos elementos, miren, todos estos elementos. Por eso que a nosotros como profesores, como maestros, ¿no? De aula, cuando empleemos, por ejemplo, un conjunto de recursos, llámense incluso incluidos problemas o ejercicios, debo ubicarlos tomando en cuenta algo que se llama CIBE, algo que se llama la característica que tienen mis estudiantes. Y esas características que tienen sus estudiantes está en el estilo, en el rendimiento, en la capacidad de aprendizaje, incluso en lo que muchos le llaman esto, ¿no? Incluso en el ritmo de aprendizaje. Entonces, todos no van a aprender igual, y encima, si son problemas tipo, eso requiere mayor nivel cognitivo, ¿no? Mayor capacidad, por ejemplo, yo diría, de habilidades. Y si no se ha desarrollado la habilidad, por lo tanto, en este caso, para este problema, la respuesta estaría acá. ¿Ya? Bueno, se nos presentan pues los casos y claro, ahí la maestra Carla no vaya a poner en el examen eso que ha puesto, ¿ah? Ahí al toque la van a sacar del aula. ¿Cómo usted va? Es un caso, nada más le ha dicho. Bien, entonces para cerrar este bloque como está organizado, ¿no? Vamos a ver, miren, ¿qué pasa con este caso? Cuando nos dicen que durante una sesión de aprendizaje, el profesor Benito dice, sobre los logaritmos, dice, él les muestra a los estudiantes la representación de un logaritmo y su relación con la potenciación. Eso es muy cierto, ¿no? Cuando nosotros presentamos el tema del logaritmo, algo que debemos para que el estudiante vaya comprendiendo qué cosa es el logaritmo, cuando le decimos, el logaritmo es un número, es una cantidad, ¿no? Y su relación está justamente muy pegada al tema de la potenciación. Entonces, desde esa mirada, él dice, no, les comparte un grupo de casinos. Él les comparte un grupo de casinos y el grupo de casinos tiene representaciones logarítmicas. Por ejemplo, este es un profesor que está utilizando un material para poder hacer comprender lo que quiere que el estudiante aprenda, ¿no? Entonces dice, ¿para qué le da esto? Para que el estudiante relacione las expresiones, por ejemplo, y sus resultados. Por ejemplo, le pondrá, no sé, se me ocurre, de repente que uno de los casinos de repente dice acá, ¿no? Logaritmo, no sé, de repente le dicen logaritmo de, vamos a poner algo más directo, de repente le dicen, ¿no? Logaritmo de 10. Y por ejemplo, puede ser que el profesor le dé un casino así y quiera que lo relacione de repente con uno, ¿no? Entonces, ¿para qué? Seguramente para que el profesor en el camino le pueda decir quizás que aquí esto vale, esta base sea 10, ¿no? Para generar la potencia que 10, ¿no? En este caso, es igual 10 a la 1. Algo así. Entonces, algo por ahí está pidiendo este profesor Benito. Luego, les pregunta acerca de ellos, luego les indica la conexión matemática entre cada uno de estos casinos, y ahí viene la gran pregunta, ¿no? Dice, ¿no? ¿Qué estrategia metodológica ha utilizado el profesor Benito?
frente a lo que se ha presentado. ¿Qué es lo que está haciendo el profesor Benito para lograr justamente que los estudiantes puedan comprender el tema del logaritmo a través de este compartir que les está haciendo, ¿no? Se pone interesante esta parte porque de pronto me gustaría que analicemos uno por uno. Ahí veo, por ejemplo, que, ajá, ya veo algunas alternativas ahí, ¿no? Podríamos decir, si dicen de enlace entre conocimientos previos y la nueva información con apoyo de material concreto, interesante la letra A, me gusta, por ejemplo, la letra A. En la letra B dice de elaboración y organización de la nueva información con apoyo de material didáctico, que no está mal, ¿no? Porque a través del casino va a elaborar conceptos, ¿no? Y podríamos decir que el profesor podría estar organizando incluso hasta un taller con estos casinos, ¿ya? Ahora dice, la C dice de actividad generadora de información previa para la adquisición con apoyo de material didáctico. Actividad, bueno, definitivamente va a haber una actividad que va a generar información, es cierto. Y la D dice de orientación de la atención para la adquisición del conocimiento como material didáctico. Bien, vamos a ver, maestros. Con esto vamos cerrando. A mí me gustaría ahora, por ejemplo, según su apreciación o ya la experiencia que viene manejando ustedes, directamente, ¿qué letra es la que marcarían? A ver, me gustaría ver varios aportes para poder luego discernir y poder en todo caso argumentar uno a uno. Ya, a la pregunta es, ¿cuál es la que ustedes van a utilizar como alternativa? ¿Cuál marcarían en todo caso? A ver, sin temor, maestro. Elaboración y organización de nueva información con apoyo de material. La elaboración y organización. Elaboración de un de orientación. A ver, ¿cuál se animan ustedes a marcar? Ahí veo, por ejemplo, eliminamos la D. El maestro Jaimito está utilizando bien la estrategia del descarte. Miren, y creo que estamos de acuerdo. Sí, maestro Jaime, yo estoy de acuerdo con usted y eliminaría definitivamente la letra D. Ya está, sí la elimino. Porque como dice, de orientación de la atención para la adquisición del conocimiento, más que el profesor, si hubiese dicho orientación, solamente podría señalar, podría mostrar, podría de repente impactar con algunas láminas, pero los estudiantes están interactuando, ¿no? Los estudiantes están interactuando, entonces ya queda la A, la B y la C. Entonces la maestra Carla, decidida, dice, me quedo con esa letra, ¿ya? También elimina la C, el maestro Jaime, también quiere eliminar la C. Miren, nuestro maestro Jaime nos está ayudando esta noche y dice, eliminamos la C. ¿Ahora por qué? Porque ahí nos dicen de actividad generadora de la información previa. Claro, hay una información previa porque tenemos que recoger información, pero no es que lo esté descartando porque no sirva, no es que la descarte porque la no sirva, sino que ¿qué cosa vendría a ser esta que está aquí? Simplemente es que la descarto porque es menos pertinente, nada más. Pero no es que la descarto porque no se pueda hacer. Sí, sí es un buen nexo, ¿no? El tema de que es una actividad que va a generar información del conocimiento que en este caso el profesor Benito quiere obtener. Entonces, ¿por qué es menos pertinente? Simplemente la estamos sacando. Nada más. Pero no es que no nos sirva como una acción. Ahora nos queda la letra A y nos queda la letra B. ¿Con cuál decidimos? A ver, maestros. Es el momento de la decisión. Imagínense que esta pregunta está propuesta en el examen. Entonces, entre la letra A y la letra B, ¿cuál sería la que a ustedes los va a convencer, pero bajo la mirada de lo que está planteando el caso? A ver, el maestro Nixon y la maestra Carla tienen su alternativa ya. Me gustaría que los demás también, ustedes participen y puedan darnos a conocer cuál sería su alternativa entre la A y la letra B. Ya, ahí también el maestro Ignacio ya marcó su letra, él se va a quedar con una letra ahí. Ya, vamos a ver.
Vamos a ir viendo. Ya el maestro Ulises ya tiene también su letra y ahora vamos a terminar argumentando, ¿no? ¿Por qué es una y por qué no es otra? Y el maestro Jaime sigue eliminando letras y eso está bien. Es una buena estrategia el tema de, o sea, yo lo que siempre le digo, ustedes tienen tres, generalmente le vienen, son tres alternativas. Lo que, la Profesor, estrategia, sí, maestra. disculpe que les corte. ¿Qué se entiende por orientación de la atención para la adquisición del conocimiento con material didáctico? ¿Qué se entiende de eso? Es como el típico vendedor que solamente presenta la lámina y desde la lámina presenta acciones que dice esto es esto, esto es esto, es el otro, pero no lo está dando a compartir. Gracias. ¿Ya? Perfecto, maestra. Maestro Nixon dice, por favor, le pide al maestro Jaime que no elimine la letra A, le dice. Maestro Jaime, no elimine la letra, pero el maestro Jaime ya eliminó una letra. Vamos a ver. Y muy bien, muy bien. O sea, como ustedes tienen tres, ¿por qué se le hace más fácil la estrategia del descarte? Y como habíamos en un momento trabajado la estrategia del descarte, porque al descartar una, ustedes están seguros que esa no tiene relación con la otra, y es más fácil elegir entre dos. Entonces, desde esa mirada, efectivamente, ¿cuál es la diferencia entre lo que nos dicen acá? Miren, nos dicen el tema del enlace entre el conocimiento previo, ¿no? Y la nueva información, justamente porque este profesor Benito, está utilizando, yo diría esto, miren, él está utilizando aquí esto. No sé si están de acuerdo conmigo. Él está utilizando una motivación. La letra B no está mal, pero en la letra B, por ejemplo, donde dice elaboración de la nueva organización, claro, está elaborando la nueva información, ¿no? Y está organizando sus conceptos a través de la nueva información con el apoyo. Pero otra vez, ¿dónde está? Si nosotros analizamos la pertinencia, porque dice, ¿no? El enlace entre conocimientos previos y la nueva información. Esto es lo que nosotros tenemos que trabajar mucho con los estudiantes cuando yo quiero entrar a un nuevo conocimiento, siempre tengo que partir qué trae el alumno, qué sabe, por ejemplo, qué sabe o qué trae como experiencia. Y lo que trae como experiencia seguramente en este caso del logaritmo es el trabajo de la potenciación. Y cómo ese trabajo de la potenciación la voy a anexar, justamente la voy a anexar o la voy a relacionar con lo que dice acá, miren, esta palabrita mágica que dice, ¿no? Que va a haber un enlace, va a haber una especie de conexión, ¿no? Eso es lo que hace para que a veces el estudiante aprenda, ¿no? Y lo que dice el maestro Nixon, la ves la trampa, dice que te da el ministerio para hacernos caer, pero no caigo, dice, perfecto, ya no va a caer maestro Nixon. Así que espero de que realmente todo lo que estamos haciendo hasta aquí les pueda servir y ustedes mismos pues ya se van dando cuenta que hay ciertos elementos que debemos tomar en cuenta. Cuando ustedes vean que hay un primer conocimiento, hay una primera activación en un nuevo conocimiento, siempre el tema motivador está enlazado con lo que el estudiante trae y lo que el estudiante conecta, ¿no? O sea, por eso es que cuando yo entro al tema de la activación del conocimiento, ¿cómo lo hago? A través de la motivación del conflicto que me genera la situación planteada, y a partir de ese conflicto, cómo mi experiencia me propone generar el nuevo conocimiento que en este caso se quiere aprender, ¿no? Bien, maestros, entonces les voy a compartir ya la señal el link de la propuesta. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, por favor me confirman. Me confirma. Ya está, a ver. Me confirman, por favor, si
si acceden al link. Ya acabo de enviarlo. A ver, por favor, me confirman si lo pueden abrir. Ya, ¿cuál es la respuesta a la letra A, maestro César? Maestro, en la última es la letra A. Sí, creo que no llegué a marcarlo, ¿no? Este de acá es la letra A, definitivamente. Esta es la letra. Maestro, un favor, ¿podría explicarlo? Mi línea está que juega y no le escucho bien. En la última. Esta de aquí, la pregunta 7, maestro. Ya, lo que estaba está tratando de un poco anexar la respuesta era siempre, por ejemplo, el tema de que el profesor dice que va a trabajar el tema de los logaritmos, ¿no? Él va a trabajar el tema de los logaritmos, entonces lo que está haciendo él es una conexión, utilizando el casino, una conexión entre lo que es el nuevo conocimiento y la experiencia matemática que trae el estudiante de la potenciación, porque un estudiante, por ejemplo, para llegar al logaritmo tiene que saber potenciar. Si no sabe potenciar, no puedo trabajar logaritmos. Entonces, el maestro hace uso de esa experiencia, o sea, lo llamamos el saber previo, lo está conectando con la nueva forma que es el logaritmo, para poder de pronto utilizar ya el conocimiento como tal, ¿no? Con sus leyes, con sus propiedades, y hace uso justamente del material. En el caso B, ¿por qué no era? Porque, o sea, no es que no era, sino que era menos pertinente a la acción que la A sí puede darse, ¿no? Por eso es que se estaba planteando el tema. Ya, listo, maestro. ¿Me confirman, por favor, si les llegó el link? ¿Les llegó el link? ¿Ya tienen el link? ¿Ya pueden abrir el formulario? No escucho, no escucho ni una noticia, no leo tampoco ni una noticia. Quiero saber si ya les llegó, ya pueden abrir el link, el formulario, por favor. El maestro Nixon dice que sí, el maestro Filco dice que no llega. A ver, yo lo tengo ahí en el chat, está el... muy buena pregunta, maestro Jaimito. El aporte de Van Giel es una estructura. A ver, un ratito, vamos primero a ver esta parte. Me dicen que no tienen acceso. A ver, un ratito, qué raro. Esto de acá. Una vez más, ¿ah? ¿Pueden confirmar si les ha llegado, por favor? Ya. No llega, maestro, aquí a mi WhatsApp. Ya, a ver, atención, vamos a ver acá. ¿Qué tal? Ya, a ver, de nuevo lo he enviado. A ver, por favor, confirmen. Acá lo estoy probando y normal está viendo.
Ahora sí, maestro, llegó por fin. muy bien, sí, ya, listo, listo. Entonces vamos a empezar nuestro trabajo. Éxito, maestro, que todo le vaya bien. Y vamos a ver luego cómo les ha ido pues, todo este trabajo, ¿ya? Bien, maestro, ya vamos terminando. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Algún comentario, alguna opinión? ¿Cómo van? Muy bien. ¿Qué tal? La maestra Carla ya terminó. Muy bien. ¿Cómo vamos en puntaje? ¿Cómo vamos en promedio? ¿Cómo vamos en entusiasmo? ¿Cómo vamos en justamente en ese ánimo? ¿Ya? Ah, qué bien, maestra Carla. Eso es un buen aliciente, ¿ah? Ya está, es un buen aliciente. Ya vamos avanzando, eso quiere decir que poco a poco vamos dándonos cuenta cómo ir abordando, tal vez en este caso esas preguntas, si por ahí algo nos ha pasado con alguna pregunta, observarlas bien, analizarlas bien, ¿ya? Perfecto. ¿Alguno más quiere que compartir? A ver, a ver, a ver. No hay otra opinión para ir cerrando este bloque. Profe, Maestra Carla, ¿qué tal? Buenas noches. profe, una consulta. En la parte de de la homotesia, estaba revisando la primera sesión que hicimos, ¿no es cierto? Claro, En claro. donde habíamos marcado nosotros que la última era falsa porque decía que no podía dar, o sea, la figura debe debe desplazarse en línea recta. Claro, pero claro, en la homeostasia lo que generalmente aparece es la reducción y ampliación. Claro, no, en la homeostasia no, me estoy confundiendo. En lo que es no es la transformación, es traslación. La Claro, traslación, sí. Ujú. claro, siempre su transporte siempre va a ser en línea. Ya, En línea recta, ¿no es no, cierto? o Y sea, en entonces, línea, es colineal nomás, ya no necesariamente en línea recta porque de acuerdo al vector que se le da hay un desplazamiento, ¿no? Angularmente puede desplazarse hacia arriba, hacia abajo, ¿no? Pero va en una dirección, mejor dicho. ya, eso quería preguntarle bien, ¿no? Porque en todo caso, entonces, encontré, yo estaba viendo el otro día, viendo esa parte, no me quedó muy claro, entonces encontré en algunas de unos libros, virtuales, claro, no electrónicos, ¿no? El mismo concepto, ¿no? En donde sí, pues, ¿no? Y expresaba y decía que sí, ¿no? O sea, que es un deslizamiento en línea recta, ¿no? Decía así. Es un deslizamiento, o sea, claro, es una línea recta, definitivamente, pero generalmente va en una dirección, ¿no? Va en una dirección porque de acuerdo al radio vector que se genera, pues hay un desplazamiento. Mejor dicho, esa línea recta, esa responde a un desplazamiento, y todo desplazamiento es recto. Claro, pero esa parte fue la que usted señaló como, o sea, como que no era correcto o era correcto. Esa parte no me quedó claro en el primero. No, o sea, lo que pasa es que había una donde decía que algunas veces, por ejemplo, se puede ampliar o se puede reducir y hay unas que dicen que siempre se debe reducir, no es cierto. Ah, claro, claro, esa sí era otra pregunta. Ah, Claro, ya. desde ahí En hay que ese tomar sí. en cuenta. Ah, ya, profe, ok, gracias. Ya, maestra Carla, muy bien. Bien, maestros, vamos cerrando el bloque. Espero de que en forma general, yo supongo que deben estar sobre los 70 puntos, 80 puntos en estos momentos ya, ¿no? La idea es aproximarnos pues a los 100 puntos. Ya en el camino vamos a hacer incluso una más grande. Vamos a tener casi el mismo espacio, pero van a tener más preguntas para poder ir planteando, a ver cómo nos vamos sintiendo sobre todo. A ver, ¿alguna otra pregunta, alguna consulta que quieran hacer? En todo caso, y vamos cerrando el bloque
y ya nos estaremos viendo el próximo capítulo a la misma hora de siempre, maestros. Cuídense mucho, ¿no? Traten de seguir siempre con esa pausa, no descuiden, porque recuerden que esto no es un tema de memoria, sino es un tema de práctica, un tema de revisión, y sobre todo esa palabra que a veces, en el caso mío, se me ha vuelto así como una especie de sello, ¿no? Pertinencia permanentemente en todo momento. Bien, maestros, un abrazo grande, cuídense. Ya está, muy bien, maestro Nixon, gracias al maestro Nixon, maestra Cecilia, muy bien. Ya, muy bien, claro, muchos ya se van más tranquilos, más contentos, porque ya de alguna manera las casuísticas también es una forma de ir viendo y de ir midiéndonos cómo vamos a enfrentar la evaluación que se nos viene, ¿ya? Ya, muy bien, maestra Carla, muy bien, maestra Cecilia, maestro Nixon, muy bien, cuídense bastante, y el próximo jueves nos estaremos encontrando nuevamente. Dios los bendiga, un abrazo fuerte, y bueno, pues a cuidarnos cada día, porque todavía estamos en una situación todavía compleja de la pandemia, y todos, por favor, a seguir con los temas de bioseguridad, y poder llegar todo completo, pues el 18 de junio. Nos vemos, maestro, cuídense. Hasta luego, profe, hasta luego, gracias. Bueno, cuídense, muchas gracias, maestra Carlos. Gracias, profesor. Dios lo bendiga mucho. Gracias, maestro, cuídense ustedes, Dios también los bendiga mucho también a ustedes constantemente.